¿Sabías que la Biblia esconde uno de los misterios más intrigantes y fascinantes de la fe cristiana? Entre la muerte y la resurrección de Jesús se encuentra un enigma que ha desconcertado a creyentes y estudiosos por igual. ¿A dónde fue exactamente durante esos 3 días que transformaron la historia? Imagina por un momento que esos días, en lugar de ser un simple interludio sin importancia, estuvieron llenos de simbolismo, enseñanzas secretas y encuentros que desafiaron lo que sabíamos sobre la vida y la muerte. Las Escrituras nos ofrecen pistas crípticas, metáforas poderosas y relatos que invitan a ver más allá de lo literal. En este recorrido exploraremos relatos bíblicos, tradiciones antiguas y teorías contemporáneas que tratan de descifrar este enigmático viaje de Jesús. Prepárate para adentrarte en una narrativa vibrante y cercana, donde cada palabra te invita a cuestionar, a reflexionar y a descubrir que, en la aparente oscuridad, siempre se esconde una chispa de esperanza y transformación. Hoy dejamos a un lado lo predecible y lo formal para sumergirnos en una aventura que te hará ver la muerte y la resurrección bajo una nueva luz. Acompáñanos en este viaje fascinante y sorprendente, donde cada respuesta abre la puerta a nuevas preguntas y cada misterio es la antesala de una verdad reveladora. Para comprender a fondo el misterio de los 3 días, es fundamental situarnos en el contexto en el que se desarrollaron estos eventos. En la época en la que Jesús vivió, el mundo judío estaba inmerso en tradiciones y creencias muy arraigadas sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Los antiguos hebreos, inmersos en la historia de su pueblo, ya habían dejado huellas de la idea de una existencia posterior a la vida terrenal. Las escrituras del Antiguo Testamento, en especial los Salmos y los libros proféticos, ya insinúan una continuidad entre este mundo y el que vendrá. Una continuidad que, sin embargo, no se explicaba en detalle. La crucifixión de Jesús se inscribe en ese contexto, pero también rompe con muchas de las tradiciones existentes. En ese momento, la muerte se veía como el final inevitable, un cierre sin retorno, una separación definitiva del espíritu y el cuerpo. Sin embargo, la resurrección de Jesús no solo desafió esa noción, sino que planteó una nueva realidad, la posibilidad de una vida más allá de lo físico, de una victoria sobre la muerte que reconfiguraba todo el significado de la existencia humana. Dentro de las declaraciones del credo de los apóstoles encontramos la enigmática frase «descendió a los infiernos» o «descendió a los muertos». Este pasaje ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos, desde las lecturas literales hasta las interpretaciones más simbólicas o metafóricas. Algunos sostienen que en esos 3 días Jesús fue al reino de los muertos, liberando a las almas justas que aguardaban la redención. Otros aseguran que se trató de un descenso al abismo, un tiempo de intensa comunión con la humanidad caída y en pena. En la actualidad, diversos estudios y debates en Internet han revivido estas cuestiones, presentando teorías que van desde lo esotérico hasta lo místico, sin descartar las explicaciones basadas en una lectura histórica y contextual de las Escrituras. En este sentido, es interesante notar que la teología tradicional, expresada en credos y confesiones antiguas, tiende a ofrecer una imagen del descenso como un acto redentor y liberador, en el que Jesús rompe las cadenas de la muerte y abre las puertas de la esperanza para toda la humanidad. Pero, ¿cómo se relaciona esto con lo que enseñaba Billy Graham? El reconocido evangelista siempre resaltaba la importancia de ver más allá de las apariencias, de comprender que incluso en los momentos de mayor oscuridad se esconde una luz que promete la victoria final. Así, esos 3 días
que a primera vista parecen ser un interludio de derrota, en realidad se convierten en el escenario donde se fragua la mayor victoria jamás conocida, la victoria sobre la muerte. La historia, tanto en su dimensión histórica como en su interpretación teológica, nos invita a reflexionar sobre cómo esos 3 días se encajan en el plan divino. La crucifixión y la resurrección no son eventos aislados, sino que forman parte de un ciclo más amplio de sufrimiento, redención y esperanza. Es en este interludio de 3 días donde se abren nuevas posibilidades, donde lo que parecía ser el final se transforma en el principio de una nueva era. Diversos estudios académicos y fuentes en línea han aportado incluso detalles poco convencionales sobre este periodo, incluyendo la idea de que Jesús podría haber compartido enseñanzas secretas con las almas en pena, o que su espíritu recorrió dimensiones que aún hoy nos desafían a entender. Aunque estas teorías no sean aceptadas de manera unánime, lo cierto es que generan un interés especial en aquellos que buscan comprender la magnitud del sacrificio y la resurrección de Jesús. Además, es importante destacar que en muchas culturas antiguas existían mitos y relatos sobre héroes que descendían al inframundo para luego resurgir con nuevos poderes y sabiduría. Estas narrativas, presentes en diversas tradiciones alrededor del mundo, parecen encontrar un eco en la historia de Jesús, sugiriendo que el misterio de la resurrección podría ser parte de un arquetipo universal que habla de la renovación y la esperanza. No se trata aquí de equiparar a Jesús con otros héroes mitológicos, sino de reconocer que la idea del descenso y la resurrección resuena profundamente en el alma humana, despertando una necesidad ancestral de creer que incluso en el abismo de la muerte puede nacer una nueva vida. En definitiva, el contexto histórico y teológico nos muestra que esos 3 días no son un simple lapso cronológico, sino una etapa cargada de significado en la que se mezclan la tradición, la fe y las teorías contemporáneas. Es en este ambiente de misterio y expectación donde debemos comenzar a desentrañar el enigma de a dónde fue Jesús. Una pregunta que, lejos de tener una única respuesta, abre la puerta a múltiples interpretaciones y a una reflexión personal sobre la fe y la redención. Durante siglos, uno de los textos más comentados en relación con este misterio ha sido el que se encuentra en la primera epístola de Pedro, en los versículos que aluden al descenso de Cristo. Muchos comentaristas señalan que la expresión utilizada en griego, que a veces se traduce como descendió a los espíritus en prisión o fue preñado en los cuerpos espirituales, abre la puerta a múltiples lecturas. Algunos defienden una interpretación literal, imaginando a Jesús adentrándose en el reino de los muertos para proclamar un mensaje de salvación a aquellos que habían fallecido antes de su venida. Otros, en cambio, proponen que se trate de una metáfora del proceso redentor que trasciende lo meramente físico y se adentra en lo espiritual. Para entender esta ambigüedad, es fundamental considerar el significado de algunas palabras griegas que se usan en el pasaje. La palabra pneumasin, que se traduce como espíritus, puede hacer referencia tanto a ángeles como a las almas de los justos que aguardaban la liberación. Asimismo, la idea de prisión o cárcel, en griego philake, no necesariamente implica un castigo eterno, sino más bien un estado temporal de confinamiento, en el que las almas estaban a la espera de la obra redentora que Jesús estaba por cumplir. Esta interpretación sugiere que el descenso de Jesús no fue un acto de humillación o de sufrimiento sin sentido, sino un paso crucial dentro del plan divino para romper las cadenas de la muerte. Al mismo tiempo, en la carta a los Efesios se menciona que subió,
epápsato, epausato, después de haber descendido. Este movimiento de la oscuridad a la luz, de lo profundo a lo alto, se presta a ser interpretado como la transición definitiva desde el reino de los muertos hacia la victoria celestial. Muchos teólogos han enfatizado que este subir no solo simboliza la exaltación de Cristo, sino que representa la culminación de un proceso en el que lo temporal se transforma en eterno. De esta forma, el descenso y posterior ascenso conforman una imagen completa del ciclo redentor, la inmersión en lo oscuro para emerger finalmente en la plenitud de la vida divina. Resulta interesante notar que la ambigüedad en el lenguaje utilizado ha permitido que, a lo largo de los siglos, surjan interpretaciones que se entrelazan con tradiciones orales y enseñanzas de la Iglesia primitiva. Algunos padres de la Iglesia, por ejemplo, entendían este pasaje en términos místicos como una descripción de la inmersión de Cristo en los misterios de la existencia humana, donde enfrentó y venció todas las fuerzas del mal. En esta lectura, los 3 días se convierten en una especie de viaje interior que permite a Jesús experimentar en carne propia la separación, el dolor y, en última instancia, la redención de toda la humanidad. Además, la idea del descenso adquiere otra dimensión cuando se la analiza a la luz de otros pasajes bíblicos que tratan el tema de la muerte y la vida después de la muerte. En el Antiguo Testamento encontramos numerosas referencias que aluden a la existencia de un reino de sombras o un Seol, donde reposan las almas. Aunque estas descripciones son en ocasiones poéticas y cargadas de metáforas, establecen un marco conceptual en el que la muerte no es vista como la aniquilación definitiva, sino como un estado transitorio. Así, cuando se lee que Jesús descendió a esos lugares oscuros, muchos estudiosos sostienen que no se debe interpretar de forma alarmista, sino como una inmersión en la realidad humana, en la que la salvación se hace presente incluso en los confines de la existencia. Un aspecto crucial del análisis exegético es el reconocimiento de que los textos bíblicos no fueron redactados con la intención de ofrecer una exposición sistemática de la teología, sino que se comunican en un lenguaje simbólico y narrativo, repleto de metáforas y alusiones culturales. Por ejemplo, el número 3, que aparece en 3 días, es en sí mismo un número cargado de significado en la tradición bíblica. Se asocia con la perfección, la totalidad y la culminación de un proceso. Así, cuando se dice que Jesús estuvo 3 días en ese estado intermedio, se sugiere que se completó un ciclo necesario para la obra redentora, un proceso en el que la muerte se enfrenta y se vence para dar paso a la vida. Las diversas traducciones y versiones del texto han contribuido a la riqueza del debate exegético. En algunas versiones en latín se habla de descendit ad inferos, lo que ha llevado a la interpretación tradicional de que Jesús bajó al infierno para liberar a los justos. Sin embargo, otros traductores han optado por términos que enfatizan la idea de que Jesús descendió a un estado de existencia espiritual sin necesariamente referirse a un lugar de castigo eterno. Esta divergencia en la interpretación ha dado lugar a un espectro de opiniones que van desde la visión literal hasta la más alegórica, cada una aportando matices que enriquecen la comprensión del misterio. Cuando se estudian estos pasajes, es importante tener en cuenta el contexto histórico y cultural en el que fueron escritos. En la época en la que se redactaron las epístolas del Nuevo Testamento, la concepción del más allá y del destino de las almas estaba en plena transformación. Los judíos de la época tenían ideas variadas sobre la resurrección, y el concepto de vida después de la muerte estaba todavía en formación. En este ambiente,
La proclamación de la resurrección de Jesús y su descenso al reino de los muertos representaron una ruptura radical con las creencias predominantes. La interpretación exegética moderna trata de situar estos pasajes dentro de ese contexto, reconociendo que los escritores del Nuevo Testamento utilizaban un lenguaje cargado de simbolismo destinado a comunicar verdades espirituales profundas sin recurrir a descripciones detalladas o sistemáticas. El análisis exegético también se ha visto influido por descubrimientos arqueológicos y estudios lingüísticos recientes que han permitido conocer con mayor detalle el uso de ciertos términos en el griego koiné y en el hebreo bíblico. Por ejemplo, algunos estudios recientes han señalado que el término descender podría tener connotaciones relacionadas con la idea de inmersión o penetración en los reinos espirituales, en lugar de un simple desplazamiento físico. Esto abre la posibilidad de que, durante esos 3 días, Jesús haya estado inmerso en una realidad espiritual en la que las barreras entre la vida y la muerte se difuminan, permitiéndole interactuar con dimensiones que trascienden lo visible. Esta interpretación, aunque no unánime, aporta un matiz novedoso a la lectura tradicional, sugiriendo que el misterio de esos 3 días es en realidad una invitación a comprender la complejidad del ser humano y su conexión con lo divino. Por otra parte, algunos eruditos han propuesto que la estructura narrativa del descenso y posterior ascenso es una estrategia literaria intencional, diseñada para subrayar el carácter cíclico y transformador de la obra redentora de Cristo. En este sentido, el viaje de Jesús se asemeja a relatos míticos y legendarios presentes en diversas culturas, donde el héroe debe descender a un mundo subterráneo o a un reino oscuro para luego regresar con nuevas fuerzas y conocimientos. Aunque estas comparaciones no pretenden equiparar a Jesús con figuras mitológicas, sí resaltan la universalidad del tema del renacer a partir de la oscuridad, un tema que resuena profundamente en el alma humana. En este marco, el análisis exegético se nutre tanto de la tradición bíblica como de las corrientes de pensamiento que han explorado el simbolismo del descenso en otras culturas y mitologías, aportando una perspectiva más amplia que enriquece el entendimiento del misterio. Asimismo, el análisis de los textos clave nos invita a prestar atención a la forma en que se combinan distintos elementos: el relato histórico, la metáfora y la profecía. Por ejemplo, en el relato de la crucifixión y la resurrección se entrelazan elementos históricos, como el contexto político y social del primer siglo, con un mensaje que trasciende el tiempo y el espacio, al presentar la muerte y la resurrección como verdades universales. Esta combinación de lo concreto y lo simbólico es precisamente lo que hace que el análisis exegético sea tan fascinante y a la vez tan complejo. Cada palabra, cada expresión y cada giro narrativo están impregnados de un significado que invita a múltiples lecturas y que sigue desafiando a los estudiosos a desentrañar su misterio. La riqueza exegética del pasaje también se refleja en la forma en que los primeros cristianos interpretaron este misterio en sus propias comunidades. Las interpretaciones patrísticas, que a menudo se transmitían de manera oral antes de ser plasmadas en textos, aportaron visiones profundamente emotivas y místicas sobre el descenso de Jesús. Estas interpretaciones enfatizaban el carácter redentor y liberador del acto, en el que Cristo no solo venció la muerte, sino que se hizo presente en el sufrimiento humano para traer consuelo y esperanza. De esta manera, el análisis exegético no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta que ha servido a lo largo de la historia para fortalecer la fe y la esperanza
en medio de la adversidad. Finalmente, resulta esencial destacar que el análisis exegético de estos textos invita a una reflexión personal. Más allá de las diversas interpretaciones y debates teológicos, el mensaje central que se desprende de estos pasajes es la victoria de la vida sobre la muerte, la promesa de que incluso en la oscuridad más profunda se esconde la semilla de una nueva luz. Esa es la verdad que ha inspirado a incontables creyentes a lo largo de los siglos. Que el misterio de los 3 días es, en última instancia, un llamado a confiar en que lo que parece ser el fin es, de hecho, el comienzo de una transformación radical y de una esperanza eterna. En conclusión, el análisis exegético de los textos bíblicos clave relacionados con el descenso de Jesús nos permite adentrarnos en un mundo de significados profundos y múltiples capas. Desde la ambigüedad del lenguaje griego hasta el contexto histórico y cultural de la época, pasando por las interpretaciones místicas y simbólicas que han surgido a lo largo de los siglos, cada elemento nos acerca un poco más a comprender el enigma de esos 3 días. Aunque no exista una única respuesta que resuelva por completo el misterio, lo cierto es que cada interpretación nos invita a mirar más allá de la superficie, a explorar las profundidades de la fe y a descubrir que en el centro de la oscuridad siempre hay una promesa de luz y de redención. Este viaje exegético, lleno de matices y de interrogantes, se convierte en una invitación a que cada uno de nosotros explore, cuestione y sobre todo viva con la convicción de que la verdad de la resurrección trasciende lo meramente literal para adentrarse en el reino de lo espiritual y lo eterno. La riqueza de estos textos y la diversidad de interpretaciones que han surgido a lo largo del tiempo no hacen más que reforzar el mensaje central. La muerte no es el final, sino un paso esencial hacia una nueva forma de vida, en la que el poder redentor de Cristo se manifiesta en toda su magnitud. A través de este análisis se nos revela que el descenso de Jesús es una obra en la que confluyen lo histórico, lo teológico y lo simbólico, invitándonos a ver en esos 3 días una lección de fe, de transformación y de esperanza. Y es precisamente esa lección la que continúa inspirando a millones, recordándonos que, aunque la oscuridad parezca invencible, siempre hay un amanecer que anuncia la victoria de la vida sobre la muerte. Desde sus inicios, Billy Graham se destacó por su habilidad para comunicar la verdad del Evangelio, de manera que todos pudieran comprenderla, sin importar su formación teológica o nivel de conocimiento bíblico. Su enfoque no se limitaba a exponer doctrinas complejas, sino que se centraba en hacer palpables las implicaciones prácticas de la fe en la vida diaria. Así, cuando se trata del misterioso lapso de 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús, Graham no se contentaba con explicar meramente lo que decían las Escrituras, sino que se esforzaba en transmitir la fuerza transformadora de ese tiempo. Para Billy Graham, esos 3 días no representaban un vacío o un interludio sin significado. Al contrario, eran el escenario en el que se gestaba la victoria definitiva sobre la muerte. En sus sermones, a menudo utilizaba metáforas sencillas que todos podían relacionar. Imaginaba esos días como la noche más oscura, justo antes del amanecer, donde la esperanza parece haberse desvanecido. Pero es precisamente en ese momento cuando la luz se prepara para romper la oscuridad. Graham enseñaba que, al igual que en nuestra vida cotidiana, cuando nos enfrentamos a momentos de desesperanza o a situaciones que parecen no tener salida, es en ese instante de mayor oscuridad cuando Dios está obrando en nosotros de forma profunda. Una de las claves de la perspectiva de Billy Graham era su creencia en la universalidad del mensaje de salvación. Él afirmaba que la obra redentora de Jesús no se limitaba a un evento histórico aislado, sino que se extendía a cada ser humano,
ofreciendo a todos la posibilidad de una nueva vida. Según Graham, el descenso de Jesús, aquellos 3 días de aparente silencio y separación, era en realidad una parte esencial del proceso de transformación en el que cada persona puede renacer. Así, en sus mensajes, Graham invitaba a sus oyentes a ver esos días no como un castigo o una muestra de debilidad, sino como una demostración del amor inmenso de Dios, que está dispuesto a experimentar el sufrimiento junto a nosotros para poder ofrecernos la salvación. Graham solía contar historias y anécdotas para ilustrar este concepto. Recordaba, por ejemplo, ocasiones en que individuos que habían perdido la esperanza encontraban en el dolor y en el sufrimiento la semilla para un cambio radical en sus vidas. Si puedes pasar la noche más oscura, al amanecer verás la luz, solía decir. Esta imagen no era solo poética, era una invitación a confiar en que, aunque los momentos difíciles parezcan interminables, Dios siempre tiene un plan para transformar el dolor en alegría. En este sentido, los 3 días se convirtieron en una metáfora para todos aquellos periodos en que nos sentimos perdidos, solos o sin esperanza, recordándonos que, de la mano de la fe, cada obstáculo puede convertirse en una oportunidad para crecer y renacer. Otro aspecto fundamental en la enseñanza de Billy Graham es la idea de que la resurrección de Jesús es la piedra angular de la fe cristiana. Graham afirmaba que sin la resurrección, la muerte habría ganado la contienda y no habría quedado esperanza para la humanidad. Pero al vencer a la muerte, Jesús no solo se mostró como el Hijo de Dios, sino que también abrió la puerta a una vida eterna para todos los creyentes. Esta enseñanza, según Graham, tenía un impacto profundo en la forma en que las personas enfrentan sus propios momentos de desesperación. Para él, cada vez que alguien se siente abrumado por el dolor o la pérdida, el recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra se convierte en una fuente inagotable de fortaleza y fe. En sus discursos, Graham solía recalcar que el mensaje de la resurrección no es un secreto reservado para unos pocos, sino un llamado universal a confiar en el poder transformador de Dios. Explicaba que en esos 3 días Jesús mostró que ni siquiera la muerte puede detener el plan divino. Esta idea se convirtió en un pilar fundamental de sus predicaciones, donde enfatizaba que si Jesús pudo vencer al sepulcro, entonces cada persona tiene la capacidad de enfrentar y superar sus propias batallas. Para Graham, la resurrección era una promesa viviente, una garantía de que, pase lo que pase en nuestra existencia terrenal, siempre hay una salida, siempre hay una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. La perspectiva de Billy Graham también se caracteriza por su énfasis en la importancia de la respuesta personal al mensaje de la resurrección. Él no se limitaba a explicar los hechos históricos o las teorías teológicas, sino que instaba a cada oyente a examinar su propio corazón y a aceptar la salvación de forma individual. En este sentido, los 3 días de Jesús se transformaban en un espejo para el alma humana, invitándonos a reconocer que cada uno de nosotros en algún momento experimenta una especie de muerte, ya sea en términos de actitudes, costumbres o relaciones, que debe ser superada para poder renacer. Esta llamada a la transformación personal era el centro de su mensaje, y muchos testimonios de personas que asistieron a sus encuentros reflejaron cómo su enseñanza había encendido una chispa de esperanza en medio de situaciones aparentemente insuperables. La forma en que Graham conectaba el relato bíblico con las experiencias cotidianas era asombrosa. Con un lenguaje sencillo y lleno de empatía, explicaba que no hay nadie a quien las adversidades de la vida no hayan tocado. Todos hemos atravesado noches oscuras, solía decir,
Y es en esos momentos cuando necesitamos recordar que la luz está a la vuelta de la esquina. Su estilo cercano y directo permitía que incluso aquellos que no tenían un profundo conocimiento bíblico pudieran comprender y sentir el poder del mensaje. Para él, la fe no era algo abstracto o distante, sino una realidad tangible que se manifestaba en cada paso de nuestra existencia. Además, Billy Graham destacaba la idea de que la obra de redención que se consuma en esos 3 días es un acto de amor incondicional. Explicaba que Jesús, al descender, se identificó con el sufrimiento de la humanidad de una forma tan profunda que se hizo presente en los rincones más oscuros de la existencia. Este acto de solidaridad divina, según Graham, demuestra que Dios está dispuesto a caminar junto a nosotros en las horas más difíciles, ofreciéndonos no solo consuelo, sino también la fuerza para levantarnos y seguir adelante. En sus palabras, si Dios pudo venir tan cerca en medio del dolor y la desesperación, ¿qué no haría por ti hoy? Esta afirmación, llena de calidez y convicción, resonaba en el corazón de miles de personas que encontraban en ella la seguridad de que nunca estaban solos. Otro punto esencial en la visión de Graham era la manera en que interpretaba el descenso y la posterior resurrección como una invitación a vivir una vida de fe activa y comprometida. Para él, el misterio de esos 3 días no era simplemente un relato del pasado, sino una lección para el presente y el futuro. Cada día, al enfrentar nuestras propias batallas, podemos encontrar inspiración en la idea de que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una promesa de renovación. Esta perspectiva alentadora impulsaba a sus seguidores a no rendirse ante la adversidad, a ver en cada dificultad una oportunidad para fortalecer su fe y para acercarse más a Dios. En numerosos sermones, Graham subrayaba que la resurrección no es solo un evento histórico, sino el fundamento sobre el que se edifica toda la esperanza cristiana. Al vencer a la muerte, Jesús nos mostró que la vida tiene un significado que trasciende lo temporal y que, a través de la fe, cada persona puede experimentar una transformación radical. La victoria sobre la muerte es la victoria sobre el miedo, decía con convicción. Y esa victoria está al alcance de todos los que creen. Este mensaje, tan simple en apariencia pero profundamente poderoso, era el corazón de sus enseñanzas y el motor que impulsaba a innumerables personas a buscar una relación personal con Dios. La claridad con la que Billy Graham presentaba estas ideas ayudaba a que incluso las dudas más profundas fueran abordadas con amor y compasión. Reconocía que el misterio de los 3 días podía parecer desconcertante o difícil de comprender en su totalidad, pero siempre enfatizaba que el propósito de ese lapso era revelarnos el poder de la redención. Con un tono de voz sereno y lleno de empatía, invitaba a sus oyentes a no temer a las preguntas difíciles, sino a ver en ellas una puerta hacia una comprensión más profunda del amor divino. Cada pregunta, cada duda, es una oportunidad para acercarnos a la verdad, explicaba, y es en la búsqueda sincera donde encontramos la luz que transforma nuestras vidas. La influencia de la perspectiva de Billy Graham se extendió mucho más allá de sus sermones. A través de sus escritos, entrevistas y programas de radio, logró transmitir un mensaje de esperanza que cruzó fronteras y llegó a personas de distintas culturas y contextos. Su capacidad para conectar lo ancestral con lo moderno, lo místico con lo práctico, hizo que sus enseñanzas sobre el descenso y la resurrección se convirtieran en un referente para generaciones enteras. Muchos testimonios de creyentes afirman haber experimentado cambios profundos en su vida personal después de comprender que, incluso en los momentos de mayor oscuridad,
existe la posibilidad de un renacer milagroso. En sus discursos, Billy Graham también abordaba la importancia de la comunidad en el proceso de sanación y transformación. Para él, el mensaje de la resurrección no debía ser algo que se viviera de forma aislada, sino que se manifestaba en el compromiso y el amor compartido entre los miembros de la comunidad de fe. Cuando Jesús venció la muerte, no solo abrió las puertas del cielo, sino que también fortaleció el lazo que une a todos los creyentes. La luz de la resurrección se enciende más fuerte cuando compartimos nuestras cargas, solía decir, y esta idea motivaba a sus seguidores a apoyarse mutuamente, a ser testigos vivos de la transformación que solo el amor de Dios puede lograr. Asimismo, la perspectiva de Graham invitaba a ver el sufrimiento y la adversidad como herramientas para el crecimiento espiritual. En lugar de rechazar o negar el dolor, sus enseñanzas alentaban a abrazarlo, a aprender de él y a utilizarlo como trampolín hacia una vida más plena y significativa. El dolor no es el fin, es el comienzo de una nueva etapa, afirmaba con la seguridad de quien ha visto la luz al final del túnel. Esta visión transformadora tenía la capacidad de cambiar la manera en que las personas enfrentaban sus problemas, haciendo que cada desafío se convirtiera en una oportunidad para fortalecer la fe y descubrir el propósito que Dios tiene para cada uno. Un aspecto muy particular de la enseñanza de Billy Graham era su énfasis en la relevancia del mensaje de la resurrección para los tiempos modernos. Él creía firmemente que, en un mundo lleno de incertidumbres, conflictos y desesperanza, el testimonio de la resurrección era un faro de luz que podía guiar a la humanidad hacia una nueva era de paz y reconciliación. Con una sensibilidad especial para los desafíos del presente, Graham contextualizaba el misterio de los 3 días en la realidad diaria de las personas, haciendo énfasis en que, sin importar cuán difíciles sean los tiempos, siempre hay una promesa de renovación y de vida nueva. Su mensaje resonaba en cada palabra y en cada gesto, recordándonos que la fe no es algo que se limita a un pasado remoto, sino una fuerza viva que actúa en el aquí y ahora. Con una claridad desarmante, explicaba que la resurrección de Jesús no era un relato mitológico, sino la base sobre la cual se construye la esperanza de un futuro mejor para todos. Cada amanecer es un recordatorio de que la oscuridad nunca prevalecerá. Decía con la convicción de quien ha vivido el poder del renacer. En resumen, la perspectiva de Billy Graham sobre los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús se caracteriza por su visión integradora y transformadora. Con un lenguaje claro, lleno de empatía y ejemplos cotidianos, Graham nos invita a ver ese lapso como un tiempo de profunda comunión, sanación y esperanza. Su mensaje, que trasciende la mera teología, se convierte en una llamada universal a vivir con la certeza de que, incluso en los momentos más difíciles, la luz de la resurrección siempre está presente, dispuesta a transformar nuestras vidas y a guiarnos hacia una existencia plena y renovada. Esta visión, tan accesible y humana, continúa inspirando a miles de personas en todo el mundo, recordándonos que la fe es, ante todo, una experiencia viva y transformadora. La obra redentora de Jesús, tal como la presentaba Billy Graham, no es un misterio inalcanzable, sino una realidad que se manifiesta en cada paso, en cada desafío y en cada victoria personal. Al abrazar este mensaje, aprendemos que el poder del amor divino puede vencer a la muerte y que a través de la esperanza y la fe, cada uno de nosotros puede experimentar un renacer que trasciende las barreras del dolor y la oscuridad. Desde los albores del cristianismo, el enigma de lo que ocurrió en ese lapso ha generado intensos debates teológicos. Por un lado, se encuentra la interpretación tradicional,
basada en la lectura literal de las Escrituras y plasmada en los credos y confesiones de la Iglesia. Por otro lado, emergen perspectivas más contemporáneas y, en ocasiones, radicales, que buscan entender este misterio a través de metáforas, simbolismos y, en algunos casos, postulados que se inspiran en descubrimientos históricos o en la interpretación mística de los textos sagrados. Una de las interpretaciones clásicas sostiene que Jesús descendió a los dominios de los muertos o infiernos para proclamar la liberación a las almas de los justos que habían esperado la redención. Este enfoque, que ha sido fundamental en la teología ortodoxa y en las tradiciones católicas, se fundamenta en pasajes como el de la primera epístola de Pedro, donde se alude a que Cristo fue preñado en los espíritus inmundos. Primera epístola de Pedro 3, 18 a 20. Para los defensores de esta visión, el descenso no se entiende como un mero viaje simbólico, sino como una realidad en la que Jesús se adentró en el reino de la muerte para llevar consuelo y esperanza a aquellos que hasta ese momento habían permanecido en la sombra. La idea es que en ese interludio se cumplía una obra redentora que trascendía el sufrimiento humano, demostrando que ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Sin embargo, esta lectura tradicional ha sido objeto de críticas y reinterpretaciones a lo largo de la historia. Algunos teólogos modernos argumentan que el lenguaje utilizado en estos pasajes es sumamente ambiguo y está cargado de símbolos que deben ser entendidos en un sentido más amplio que el puramente literal. Según esta perspectiva, el descenso de Jesús podría interpretarse como una experiencia mística en la que Él se identifica con la condición humana en su forma más profunda, atravesando el velo que separa la vida de la muerte. En esta línea, los 3 días son vistos como un periodo de intensa comunión espiritual, en el que Jesús confronta y vence las fuerzas del mal desde el interior mismo del abismo, en lugar de limitarse a un viaje físico a un lugar específico. Esta interpretación, que ha ganado terreno en círculos evangélicos y en debates académicos contemporáneos, se apoya en la riqueza simbólica del número 3. El número 3, recurrente en la Biblia, se asocia a la perfección, a la integridad y al cumplimiento de un ciclo. Así, cuando se afirma que Jesús estuvo 3 días en ese estado intermedio, se puede entender que se está haciendo referencia a la totalidad del proceso redentor. Primero la muerte, luego la experiencia en el reino de lo oculto y finalmente la resurrección, que simboliza la culminación de la obra salvadora. Esta lectura invita a los creyentes a ver en cada etapa un mensaje profundo sobre la necesidad de atravesar la oscuridad para alcanzar la luz. El debate teológico no se detiene en estas dos posturas opuestas, sino que abarca un amplio espectro de interpretaciones que incluyen ideas tanto tradicionales como innovadoras. Por ejemplo, algunos estudiosos han propuesto que el descenso de Jesús puede ser entendido en términos de una transición entre estados de conciencia. Desde esta perspectiva, los 3 días representan una transformación interior que permite la fusión de lo mortal con lo divino. Se argumenta que en ese periodo Jesús habría experimentado una forma de muerte simbólica en la que renuncia a las limitaciones humanas para resurgir con una nueva identidad espiritual. Esta teoría, aunque menos convencional, ha encontrado eco en aquellos que buscan reconciliar la fe con ciertos hallazgos de la psicología transpersonal y de estudios sobre la conciencia. En el mismo sentido, algunos teólogos contemporáneos han sugerido que el misterio de los 3 días puede ser interpretado a través del prisma de la muerte y resurrección interior.
Esta visión plantea que el relato no solo tiene implicaciones cosmológicas o históricas, sino que se convierte en una metáfora para el proceso de transformación personal que cada individuo puede experimentar. En este marco, el descenso simboliza el enfrentamiento con los aspectos más oscuros de la propia existencia: las heridas, los miedos, las pérdidas y la desesperanza. Al atravesar ese estado, se abre la posibilidad de un renacer personal, donde la experiencia de la muerte interna da paso a una nueva forma de vivir, marcada por la esperanza y la renovación. Tal interpretación no solo recontextualiza el relato bíblico en términos existenciales, sino que ofrece una invitación directa a que cada creyente se enfrente a sus propias sombras para emerger fortalecido. La discusión también se ha enriquecido con aportes provenientes de estudios interdisciplinares que cruzan la teología con la historia, la filosofía y la arqueología. Por ejemplo, algunos investigadores han comparado el relato del descenso con otros mitos y leyendas de culturas antiguas en los que héroes y deidades descienden al inframundo para luego regresar transformados. Aunque estas comparaciones no buscan equiparar a Jesús con figuras míticas de otras tradiciones, sí resaltan la universalidad del arquetipo del héroe que enfrenta la muerte y resurge con un poder renovado. Estas analogías han sido útiles para comprender cómo el misterio de los 3 días puede hablar tanto a la experiencia religiosa como a la condición humana en su conjunto. Por otra parte, el debate teológico se ha visto intensificado por el auge de las plataformas digitales y los foros en línea, donde diversas corrientes de pensamiento comparten sus teorías y postulan nuevos enfoques sobre este enigma. En estos espacios se discuten desde lecturas que vinculan el descenso con conceptos de física cuántica y la posibilidad de dimensiones paralelas, hasta interpretaciones que lo relacionan con rituales de renovación espiritual presentes en diversas culturas. Aunque muchas de estas teorías se alejan de una interpretación ortodoxa, su popularidad radica en su capacidad para llamar la atención y para ofrecer respuestas que conectan con el sentir contemporáneo de búsqueda de sentido. Así, en el debate actual se observa una tensión entre la rigidez de la interpretación tradicional y la apertura a nuevas posibilidades que se adaptan a los desafíos de la modernidad. En el marco de estas discusiones, resulta inevitable la influencia de factores socioculturales y políticos. La forma en que se interpreta el misterio de los 3 días no es ajena a las corrientes de pensamiento que predominan en cada época. Por ejemplo, en tiempos de crisis y desesperanza, muchas corrientes teológicas tienden a enfatizar la victoria sobre la muerte y la esperanza de un renacer, mientras que en periodos de estabilidad y optimismo, las interpretaciones pueden volverse más simbólicas y menos centradas en un relato histórico concreto. Esta dinámica demuestra que la fe y la teología no se desarrollan en un vacío, sino que responden y se adaptan a las necesidades y percepciones de las personas en cada momento de la historia. Además, el debate teológico se enriquece al considerar la diversidad de tradiciones cristianas. Las interpretaciones del descenso varían significativamente entre las diferentes ramas del cristianismo. Mientras que en la tradición católica y ortodoxa se ha mantenido una visión que resalta la liberación de las almas en pena, en muchas corrientes protestantes y evangélicas se prefiere una interpretación más simbólica o mística, que enfatiza el aspecto transformador y redentor del misterio. Esta diversidad, lejos de ser un obstáculo, ha permitido que el enigma de los 3 días se convierta en un terreno fértil para el diálogo interdenominacional, donde se comparten ideas y se buscan puntos en común
que refuercen la fe y la esperanza compartida. Asimismo, es importante señalar que el debate teológico no ha estado exento de controversias y críticas. Algunos detractores argumentan que intentar desentrañar lo que ocurrió en esos 3 días puede llevar a especulaciones infundadas y a alejarnos del mensaje central de la resurrección. Según esta visión, el misterio debe ser aceptado como una revelación divina que por su naturaleza trasciende la comprensión humana plena. Para estos críticos, la búsqueda de una explicación detallada puede desviar la atención de la experiencia vivencial de la fe, en la que lo importante es el impacto transformador que la resurrección tiene en la vida del creyente, más que la precisión histórica o exegética de cada detalle. Esta postura, aunque defendida con argumentos sólidos, también ha generado un contrapunto que invita a no descartar ninguna posibilidad de interpretación, ya que cada lectura aporta una dimensión adicional al entendimiento del misterio. En paralelo, hay quienes sostienen que el debate sobre el descenso y los 3 días es esencial para la vitalidad de la fe, ya que invita a la reflexión constante y a la renovación de las creencias. Para estos defensores, cuestionar y explorar las distintas perspectivas no significa debilitar la fe, sino enriquecerla y hacerla más robusta frente a los desafíos del mundo moderno. Esta actitud se ha visto reflejada en numerosos estudios académicos y en conferencias interdenominacionales, donde expertos de distintas corrientes se reúnen para compartir sus hallazgos, teorías y experiencias en torno a este tema. La diversidad de opiniones es en este sentido un testimonio de la complejidad del misterio de la resurrección y de la capacidad de la fe para abrazar tanto la certeza como la duda. Otro aspecto relevante en el debate teológico contemporáneo es la influencia que tienen los avances en la tecnología y la ciencia. En la era digital, el acceso a información y a investigaciones interdisciplinarias ha permitido que se formulen teorías que intentan integrar conocimientos de campos tan disímiles como la física, la psicología y la teología. Algunas propuestas sugieren, por ejemplo, que los 3 días podrían interpretarse desde una perspectiva que combine aspectos de la física cuántica, como la existencia de múltiples dimensiones o la posibilidad de que el tiempo tenga una naturaleza no lineal, con el relato bíblico tradicional. Aunque estas ideas aún se encuentran en el terreno de la especulación, han logrado captar la atención de un público amplio y de aquellos que buscan respuestas que conecten lo espiritual con lo científico. Esta tendencia a buscar una integración entre fe y ciencia no solo enriquece el debate, sino que también refleja la necesidad humana de comprender los misterios existenciales a través de múltiples lentes. El intercambio de ideas en foros, blogs y redes sociales ha contribuido a que el debate teológico se vuelva más accesible y dinámico. Hoy en día, cualquiera puede expresar su opinión y participar en conversaciones que antes estaban reservadas a expertos y teólogos. Esta democratización del saber ha generado un entorno en el que las interpretaciones tradicionales conviven con las teorías más innovadoras, permitiendo que cada creyente encuentre, en la multiplicidad de voces, elementos que resuenen con su propia experiencia de fe. La riqueza de este diálogo público es notable. Mientras algunos defienden con firmeza una interpretación literal y conservadora, otros abren la puerta a lecturas más simbólicas y a la posibilidad de que el misterio de los 3 días encierre dimensiones aún por descubrir. En definitiva, el debate teológico y las perspectivas contemporáneas sobre lo que ocurrió en esos 3 días de silencio y oscuridad son un reflejo de la complejidad de la fe cristiana y de la capacidad humana para cuestionar, explorar y, sobre todo, transformar la incertidumbre en esperanza. Cada interpretación,
ya sea la tradicional o la más vanguardista, aporta una pieza al rompecabezas, que es el misterio de la resurrección, invitándonos a mirar más allá de lo evidente y a descubrir que en cada pregunta se esconde la semilla de una verdad más profunda. En conclusión, este vibrante debate teológico demuestra que el misterio de los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús sigue siendo un terreno fértil para la reflexión y el diálogo. Las diversas posturas, influenciadas tanto por el legado de las interpretaciones tradicionales como por las nuevas corrientes de pensamiento, evidencian que la fe es, en esencia, un proceso de constante búsqueda y redescubrimiento. Más que ofrecer respuestas definitivas, el debate nos invita a abrazar la complejidad del misterio, a reconocer que la verdad puede manifestarse en múltiples capas y a encontrar en esa multiplicidad un motivo para seguir adelante con esperanza. Cada perspectiva, desde la más literal hasta la más simbólica, nos recuerda que el enigma de los 3 días no es un problema a resolver de manera definitiva, sino un llamado a la reflexión continua y a la apertura a lo inexplicable. La interacción entre lo histórico, lo teológico y lo místico en este debate nos enseña que, aunque nuestras respuestas puedan variar, la esencia del mensaje, la victoria sobre la muerte y la promesa de la resurrección, permanece inalterable y sigue iluminando el camino de la fe para quienes se atreven a cuestionar y a soñar. Que este diálogo, tan antiguo como la misma fe, continúe inspirando a creyentes y buscadores de la verdad a explorar sin temor el misterio de la vida, la muerte y el renacer. Porque en el intercambio de ideas, en la confrontación de dudas y en la diversidad de interpretaciones, se forja una fe más profunda y auténtica, capaz de transformar no solo nuestro entendimiento, sino también nuestras vidas. Más allá de las discusiones teológicas y las interpretaciones literales, es innegable que esos 3 días en que Jesús estuvo ausente de la vista humana están cargados de un profundo significado espiritual y simbólico. Al igual que el ajo en el relato bíblico que, pese a su apariencia humilde, encierra un poder transformador, estos 3 días nos invitan a ver más allá de lo evidente. Se trata de un periodo que simboliza la lucha entre la oscuridad y la luz, la desesperación y la esperanza, la muerte y la vida eterna. Desde una perspectiva simbólica, el tiempo transcurrido entre la crucifixión y la resurrección se convierte en una metáfora de la experiencia humana. Todos atravesamos momentos en los que nos sentimos perdidos, abandonados o atrapados en la oscuridad. Pero es precisamente en esos momentos cuando se nos ofrece la oportunidad de renacer, de transformarnos y de encontrar una nueva fuerza interior. El misterio de los 3 días, entonces, no es exclusivo de Jesús, sino que se refleja en la vida de cada persona que se atreve a enfrentar sus miedos, sus dudas y sus sombras para emerger a la luz. Algunos teólogos han comparado este periodo con el ciclo natural de la vida. Así como la semilla debe morir para germinar y dar fruto, el espíritu humano a veces necesita atravesar momentos de aparente inactividad o oscuridad para alcanzar su máximo potencial. Esta idea, que ha sido explorada tanto en la literatura espiritual como en investigaciones modernas sobre la transformación personal, sugiere que cada experiencia de sufrimiento o pérdida es, en realidad, una invitación a la renovación y a la evolución interior. Asimismo, la metáfora del descenso se puede interpretar como una inmersión en el subconsciente, en esa parte de nosotros que guarda nuestros miedos, nuestras heridas y nuestras sombras. Es en ese viaje interior donde se esconden las respuestas a nuestras preguntas más profundas, donde se forjan los cimientos de una fe que no se doblega ante la adversidad. La experiencia de Jesús durante esos 3 días
tal como la presenta Billy Graham en sus enseñanzas, es un reflejo de ese proceso universal de transformación en el que la confrontación con la muerte se convierte en la semilla de la resurrección y del renacer. El simbolismo de los 3 días también se ve reforzado por la recurrencia del número 3 en la Biblia. Este número, que aparece en innumerables relatos y enseñanzas, representa integridad, perfección y la culminación de un ciclo. Por ello, esos 3 días no son vistos como un intervalo incompleto o arbitrario, sino como el tiempo exacto que necesitaba la obra redentora para consumarse. Es como si la naturaleza misma del universo hubiera dispuesto que, en ese lapso, se completara el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección, mostrando que, a pesar de los momentos de aparente oscuridad, la luz siempre regresa con más fuerza. Este mensaje, tan profundo y universal, nos invita a replantear nuestras propias experiencias de pérdida y dolor. Al igual que Jesús enfrentó el abismo para resurgir, nosotros también podemos encontrar en nuestros momentos difíciles la oportunidad de renacer, de transformar nuestras debilidades en fortalezas y de redescubrir la esperanza que siempre ha estado latente en nuestro interior. Esa es, en esencia, la enseñanza espiritual que se esconde detrás del misterio de los 3 días. Un llamado a confiar en que, sin importar lo que pase, siempre hay una luz que brilla en medio de la oscuridad, y que la muerte, en el fondo, es solo el preludio de una vida nueva. Cuando reflexionamos sobre el significado de esos 3 días, es imposible no pensar en cómo este misterio puede impactar nuestra vida diaria. No se trata solo de un enigma teológico, sino de una enseñanza práctica que nos impulsa a vivir con una esperanza renovada y a enfrentar nuestras propias pruebas con la certeza de que, al final, la vida triunfa sobre la muerte. Para muchos creyentes, el viaje de 3 días simboliza el poder de la transformación personal. Así como Jesús pasó por un periodo de aparente derrota para resucitar con mayor fuerza, nosotros también podemos aprender a ver en cada obstáculo o en cada momento de sufrimiento una oportunidad para crecer y para acercarnos más a lo divino. Imagina por un momento que cada desafío que enfrentas es en realidad una invitación a dejar atrás viejos patrones y a abrazar una nueva forma de ser. Esa es la gran lección que nos deja el misterio de los 3 días. Que la oscuridad no es el final, sino el preludio de una luz que nos transforma. Esta enseñanza tiene implicaciones muy prácticas. En primer lugar, nos invita a cultivar una fe activa y confiada, a saber que, incluso en los momentos más difíciles, la providencia divina está obrando a nuestro favor. Cuando sentimos que todo se ha perdido, cuando el dolor y la desesperanza parecen invadir cada rincón de nuestra existencia, podemos recordar que, al igual que en esos 3 días de silencio, siempre llega el momento de la resurrección. Es en esos instantes cuando debemos aferrarnos a la esperanza, a la certeza de que cada prueba es una oportunidad para renacer y para experimentar el amor incondicional de Dios. Además, esta perspectiva nos anima a ser agentes de cambio en nuestro entorno. Así como el descenso y la resurrección de Jesús transformaron la historia del mundo, nosotros también podemos ser portadores de esa transformación en nuestras comunidades. La idea es sencilla. Si somos capaces de encontrar la luz en medio de la oscuridad de nuestras propias vidas, podremos ayudar a otros a descubrir esa misma esperanza. No se trata de negar el dolor o de fingir que todo está bien, sino de reconocer que en cada experiencia difícil hay una semilla de renovación que, con fe y perseverancia, puede florecer. En este sentido, la enseñanza de esos 3 días nos invita a ser honestos con nosotros mismos, a mirar de frente nuestras debilidades
y a confiar en que la gracia divina es capaz de convertir incluso los momentos más oscuros en episodios de redención. Es un llamado a dejar de lado el miedo a la muerte, ya sea la muerte física o la muerte de nuestras viejas costumbres, y a abrirnos a la posibilidad de un renacer que trasciende lo temporal. La transformación que nos ofrece el misterio de la resurrección se convierte entonces en una herramienta poderosa para reconstruir nuestra vida, para fortalecer nuestros lazos con Dios y para vivir con la seguridad de que, pase lo que pase, siempre hay un mañana lleno de promesas. Sabemos que este tema genera muchas inquietudes y preguntas. ¿Qué significa realmente ese descenso? ¿Fue un viaje literal a algún lugar oscuro o se trata de una metáfora de la experiencia espiritual? ¿Qué evidencia tenemos de que Jesús en esos 3 días liberó a las almas de los justos o impartió enseñanzas secretas? Estas son solo algunas de las preguntas que han surgido a lo largo de los años y que continuarán haciéndose mientras el misterio siga vigente. Una de las dudas más recurrentes es sobre la naturaleza de ese descenso. Muchos se preguntan, ¿acaso Jesús fue a un lugar llamado infiernos? ¿O se trata simplemente de un estado espiritual en el que se reunió con aquellos que habían partido antes que él? Según la interpretación tradicional, basada en el credo de los apóstoles, Jesús descendió al reino de los muertos para proclamar la victoria y liberar a las almas que aguardaban la redención. Esta visión, aunque aceptada por siglos, no deja de suscitar debates entre quienes buscan una interpretación más literal o, por el contrario, más simbólica. Otra pregunta que surge con frecuencia es: ¿qué implicaciones tiene esta enseñanza para nosotros hoy? La respuesta, en términos sencillos, es que el misterio de los 3 días nos invita a ver la muerte y el sufrimiento no como un final definitivo, sino como una etapa necesaria para la transformación y el renacer. Es un recordatorio de que, por más oscura que parezca la noche, siempre llega la aurora. Este mensaje resuena en cada uno de nosotros y nos impulsa a buscar la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Además, hay quienes se cuestionan si estas ideas no estarían en conflicto con la interpretación más moderna y científica de la vida y la muerte. La verdad es que, si bien la ciencia ofrece explicaciones sobre los procesos biológicos de la muerte, la fe y la espiritualidad apuntan a una realidad que va más allá de lo material. Es en esa intersección entre lo visible y lo invisible donde se esconde el verdadero significado del sacrificio de Jesús. Las discusiones en foros y artículos en línea han demostrado que, aunque no todas las teorías son comprobables de manera empírica, lo que importa es la transformación interior que estas ideas logran inspirar en las personas. Por supuesto, es natural tener dudas y cuestionar cada aspecto de este misterio. Sin embargo, lo que resulta fundamental es que, al explorar estas preguntas, nos abramos a una reflexión sincera y profunda sobre la naturaleza de la fe. La invitación es a no temer a las preguntas difíciles, sino a ver en ellas la oportunidad de fortalecer nuestro entendimiento y de vivir una vida más plena y consciente. Después de todo, la búsqueda de la verdad es una parte esencial de nuestra experiencia espiritual, y cada duda nos acerca un poco más a la luz de la redención. En este punto, te invito a que te tomes un momento para reflexionar en lo personal. Piensa en esos tiempos en que te has sentido perdido, en medio de la oscuridad, sin ver una salida clara. Tal vez has experimentado momentos de dolor o de incertidumbre en los que la esperanza parecía desvanecerse. Ahora imagina que esos momentos son en realidad una especie de 3 días en los que, a pesar del sufrimiento, se está gestando una transformación profunda y duradera.
Esa es la esencia del mensaje que hoy queremos compartir contigo. La experiencia de Jesús en esos 3 días es en muchos aspectos un espejo de nuestra propia existencia. Nos muestra que, a pesar de las adversidades, siempre hay una semilla de esperanza que con fe y determinación puede florecer y cambiar el rumbo de nuestra vida. Es una invitación a confiar en que, incluso cuando todo parece perdido, la presencia divina actúa de manera misteriosa y poderosa para llevarnos hacia la luz. Personalmente, he encontrado en esta reflexión un recordatorio constante de que la fe no se mide por la ausencia de dudas o sufrimientos, sino por la capacidad de levantarse y seguir adelante, aun cuando el camino se torna difícil. Es en esos momentos de aparente oscuridad cuando debemos recordar que cada prueba es una oportunidad para crecer y para acercarnos a la esencia del amor divino. Así, al igual que Jesús enfrentó sus 3 días con la certeza de que la resurrección era posible, nosotros también podemos encontrar en nuestras dificultades la fuerza para renacer y transformar nuestras vidas. Además, esta meditación nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Entender que la oscuridad es parte del ciclo de la vida nos ayuda a cultivar la empatía y a ofrecer apoyo a quienes están atravesando momentos difíciles. No se trata solo de buscar respuestas intelectuales, sino de abrir nuestro corazón a la experiencia transformadora de la fe. En cada lágrima, en cada instante de dolor, se esconde la promesa de un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás lo que nos limita y abrazar el amor que nos rodea. Te invito, pues, a que reflexiones sobre tu propia vida y a que te preguntes: ¿qué 3 días he vivido en los que parecía que todo estaba perdido, pero que en realidad fueron el preludio de una transformación profunda? Permítete sentir, meditar y sobre todo confiar en que la fuerza que impulsa la resurrección está presente en cada experiencia, por más dolorosa que parezca. Para cerrar este viaje de reflexión, resumamos lo que hemos aprendido y lo que este misterio significa para cada uno de nosotros. Los 3 días en los que Jesús estuvo ausente de la vista, lejos de ser un simple lapso de tiempo sin importancia, representan el corazón mismo del proceso redentor. Es en ese interludio, cargado de simbolismo y de un profundo mensaje espiritual, donde se manifiesta la verdad de que la muerte no es el final, sino el umbral de una vida nueva y transformada. A lo largo de este guión, hemos visto cómo el contexto histórico y teológico, junto con el análisis exegético de las Escrituras, nos permite vislumbrar un panorama en el que el descenso se entiende no solo como un acto de sufrimiento, sino como una misión redentora. La perspectiva de Billy Graham, con su estilo claro y apasionado, nos recuerda que la esperanza y la transformación están al alcance de todos, sin importar cuán oscura parezca la situación. Hemos explorado también cómo los debates teológicos y las teorías contemporáneas abren la puerta a interpretaciones que, aunque diversas, comparten el mismo anhelo de comprender el misterio de la fe. Y finalmente, al reflexionar de manera personal, descubrimos que estos 3 días son un reflejo de nuestras propias luchas y de la capacidad que tenemos para renacer y transformar nuestras vidas. El mensaje que queremos dejarte es simple y profundo. No importa cuán difíciles sean los momentos que atraviesas, siempre hay una luz al final del camino. La experiencia de Jesús en esos 3 días nos enseña que, incluso en la oscuridad, se gesta la semilla de una nueva vida, una vida llena de esperanza, redención y amor incondicional. Querido amigo, si has llegado hasta aquí, es porque, al igual que nosotros,
buscas respuestas a los misterios de la fe y deseas vivir con la certeza de que, pase lo que pase, la luz siempre regresa. Te invitamos a suscribirte, a dejar tus comentarios y a compartir este mensaje con aquellos que necesiten un recordatorio de que en la aparente oscuridad se esconde la promesa de un nuevo amanecer. No olvides que cada experiencia, cada prueba y cada desafío son parte de un plan divino que nos invita a crecer, a amar y a vivir con una fe renovada. La historia de los 3 días de Jesús no es solo un relato del pasado, sino una invitación para cada uno de nosotros a transformar nuestras vidas y a ser portadores de esperanza en un mundo que a menudo olvida la belleza del renacer. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animamos a seguir explorando, a profundizar en las Escrituras y a abrir tu mente a las posibilidades que nos ofrece la fe. Comparte este video con tus seres queridos, porque la luz de la resurrección es un regalo que se multiplica cuando se comparte. Y recuerda, como dijo Billy Graham, la fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves la escalera completa. Y hoy, al comprender un poco más el misterio de esos 3 días, estamos un paso más cerca de entender el inmenso amor que Dios tiene por nosotros. Para finalizar, déjame recordarte que cada día es una nueva oportunidad para renacer. Así como el sol siempre vuelve a salir después de la noche más oscura, en nuestras vidas siempre llega el momento de la transformación. Aunque el misterio de los 3 días pueda parecer inabarcable, su enseñanza es clara. La victoria sobre la muerte y la promesa de una vida eterna nos acompañan en cada paso del camino. Es hora de mirar hacia el futuro con esperanza, de dejar atrás el temor a lo desconocido y de abrazar el poder transformador de la fe. Permítete soñar, permite que tu corazón se llene de la certeza de que, aunque el camino a veces sea duro, la luz de la resurrección siempre brilla para guiarte. Vive cada día con la convicción de que en las manos de Dios, incluso lo que parece ordinario puede convertirse en extraordinario.